¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Esperemos que así sigan cuando acabe esta plática. Tienen la fortuna que no fui al baño antes de pararme, entonces tengo prisa. Mi nombre es Jorge Ringenbach, te represento a Creative Commons en México. La plática que les quiero dar hoy es un poco una implementación en un caso práctico de cómo sí son relevantes, mucho de lo que se hablaba en la mañana, de esta infraestructura que es necesaria en el manejo de contenidos culturales, sobre todo en entornos digitales. Y este es un gran ejemplo de por qué la implementación de un sistema así cobra relevancia. Un poco de antecedentes que les voy a dar. Yo recuerdo que de niño veía a Mafalda en las tiras cómicas y siempre le decía al mundo con esta angustia de ¿estarás ahí o no estarás ahí? Prométeme que sigues ahí. Cuestiones de ese tipo. Y ella veía este mundo así, digo, un poco la analogía de esos cuadros eran como fronteras, ¿no? Había muchos límites, todo era súper local, regional. Y en una visión así como de grandeza ella veía el mundo pequeñito, ¿no? Eh, Curiosamente, en México le incautaron un chino 10 millones de dólares. Normalmente no tengo que explicar esta escena en México porque todo mundo la ha visto, ¿no? O sea, así se ven 10 millones de dólares y algunos pesos enfrente, ¿no? El asunto de las fronteras tiene que ver también con una cuestión económica y una revolución que tiene que ver con que el valor de las cosas no está en tenerlas. El pobre chino salió corriendo, pero no se pudo llevar el dinero. Y quizá nosotros con una contraseña fácilmente trasladamos el dinero de un lado para otro. Después que lo encuentren, pues es complicado, ¿no? Parecía que es más fácil, pero mover el dinero no tiene fronteras. El valor que se tiene es el valor de quién sabe de quién es las cosas. En una tarjeta el cajero nos dirá nuestro saldo y le creemos. No tenemos que ver atrás los billetes apilados como los de Celi y Llegón. Por otra parte, vemos que, yo recuerdo en México las fronteras cerradas, había solo maíz oro en el anaquel de los cereales, y vemos que hay una sobre oportunidad de escoger entre una gran variedad de cosas. Al final del día, dentro de la caja verde o azul, es la misma porquería industrializada, pero sí parece que hay como mucha más diversidad en las cosas. Y este mismo mercado nos ha hecho pensar que acumular es bueno. Acumulamos en todo lo que tenemos, ¿no? En línea, acumulamos ligas, acumulamos documentos. ¿Por qué? Porque el disco duro cada vez es más grande, no hay ni que limpiarlo, es más fácil hacer una copia de todo y no importa. Esta idea de acumular también la tienen las sociedades de gestión colectiva y dicen, vamos a acumular la forma de recaudar el dinero y lo hacen desde esa perspectiva con la misma filosofía que nos están impulsando a seguir en todos los aspectos de nuestra vida. Por otro lado, se empieza a ver el mundo más así, ¿no? Los problemas, pues si pasan en África y hay un ventarrón de polvo, seguramente la Ciudad de México va a estar contaminada, ¿no? Si hay un problema de cambio climático, le afecta a los osos polares, pero como me decía Pedro ayer, seguramente el agua en Lima será más complicada conseguirla si no hay hielo en los Andes, ¿no? Entonces son problemas globales. La figura del Estado, así se ve el Estado en México, o se veía, ya, la verdad es que yo ya no veo las noticias, entonces no me importa cómo se ve, pero era esta imagen del presidente súper impositivo, estos policías que pretendían resolver todas las cosas que nosotros podíamos imaginar y el Estado era responsable de darnos casa. ¿Qué más ejemplos nos dieron hoy en la mañana, Ariel? Era la casa, el derecho al acceso a la cultura, cuestiones de ese tipo, pero esta figura así súper impositiva cambia un poco y se va degradando. El Estado no resuelve las cosas que nosotros necesitamos que resuelvan. El año pasado hubo una reunión en Copenhague. Tristemente, todos iban a resolver el problema del cambio climático y esto tiene que ver con que los estados no pueden resolver fácilmente de uno a uno los problemas. El cambio climático, las crisis económicas, todo nos pega por igual independientemente de las fronteras. Es por diseño este mundo que tenemos y es por diseño las consecuencias que estamos pagando, ¿no? Entonces, en Copenhague, antes de llegar, sabían que no iban a resolver nada porque si los chinos y los estadounidenses no se ponían de acuerdo en bajar las emisiones de carbón, lo que hiciéramos todos los demás no era tan relevante. O sea, dan señas de buena voluntad o cuestiones de ese tipo, pero no es relevante al momento de tener que resolver los problemas que achacan a nuestra sociedad. Por dar un ejemplo, no es mi mejor ejemplo, pero es el que todo el mundo conoce, pongo a Greenpeace porque empieza a haber esta idea de ciudadanización de los procesos.
Si el Estado no puede resolver nuestros problemas, es mucho más fácil con las tecnologías de comunicación que encontremos coincidencias con gente en Argentina, en Perú, Guatemala, México o en cualquier parte del mundo, ¿no? Allá en San Francisco también, bueno, Portland. Es más fácil. Las organizaciones privadas encuentran que sin burocracia y demás, en temas comunes, pueden encontrar formas de intentar resolver los problemas y si no, cuando menos de proponer herramientas para resolverlos, ¿no? Entonces, lo que no logran en la cumbre de Copenhague y seguramente el año que entra en México tampoco lograrán, la sociedad la toma en sus manos y procura hacer de a poco, en una reacción a la figura totalitaria del Estado, tome en sus manos su destino. Esto es lo más importante, ¿no? Entonces, yo ya no recibo periódicos, este es un símbolo de un feed de RSS, mis noticias me llegan así, procuro no irlas de viva voz porque siempre imprimen un tono ahí amarillista, que a mi abuela le encanta, pero a mí yo no lo soporto, ¿no? O sea, me preocupa más qué le pasa a mi vecino que lo que le pasa al secretario de Hacienda en mi país, y es así como está llegando la información. Pero es de esta misma manera en la que estamos generando información, ¿no? Nos sentamos, el otro día solicitaba un trabajo a mano y me veían como este loco, ¿qué le pasa? ¿No? A mí era una tortura que me dijeran que escribiera a máquina un trabajo, pero ahora resulta que todos los contenidos que generamos los hacemos en máquinas digitales. No hay una versión impresa, no hay un nacimiento tan tangible como lo era antes. Entonces, desde la imprenta de Gutenberg hemos recorrido como 500 años, ¿no? Lo que inventó Gutenberg fue una forma de poner tipos movibles, porque los chinos ya sabían cómo hacer billetes con una imprenta. Pero bueno, esta posibilidad magnificó las opciones y lo más importante, sacó de los monasterios el conocimiento. Después viene la industrialización. Bueno, me voy a brincar el Estatuto de la Reina Ana porque cumplimos 300 años este año de su promulgación, un poco menos de su aplicación, y es un gran ejemplo de cómo es fácil encontrar un referente histórico en la ley de derecho de autor y entender que el derecho de autor, como está hoy, no ha existido por los siglos de los siglos jamás. O sea, el derecho de autor ha evolucionado mucho en los últimos 300 años, más en los últimos 200, pero particularmente en los últimos 30, en el cual las tecnologías digitales también están evolucionando. Entonces, estos 300 años, en México la protección son 100 años a partir de la muerte, si un autor viviera 80 años y su edad más productiva son los 30, podríamos considerar que casi la protección que estamos dando a las obras son el mismo tiempo que lleva existiendo el derecho de autor. Nuestros hijos no van a poder tener una cultura en la que puedan reconstruir su entorno cultural en función de lo que existe antes. El autor, si bien es el que acumula los elementos de sus obras, también se enriquece de la sociedad. Hay un deber con la sociedad porque es su entorno el que le da la posibilidad de expresarse de la forma que lo hace. Y el derecho de autor lo que protege no es la idea, sino la forma de expresar esa idea. Entonces es muy importante entender por qué esa limitación de tiempo y por qué sí hay una deuda con la sociedad. Bueno, como ya hablamos mucho de este antecedente, en los de Creative Commons, curiosamente hay un caso específico, Eldred versus Ashcroft, que uno de los puntos, aquí habrá más de uno que sabe la historia mejor que yo, pero uno de los puntos era, curiosamente, la edad de Mickey Mouse son los términos de protección que se van otorgando como ampliaciones de términos de protección para la propiedad intelectual. Seguimos acumulando. En materia de propiedad intelectual, acumulamos más. ¿Cómo? Más tiempo. Y se pierde la idea de incentivo para el creador. Si ya tengo una obra y va a durar mucho tiempo, ¿para qué hago otra obra? ¿No? Ya, ahí están y mis nietos van a seguir viviendo de eso y ni siquiera tienen que ser músicos, como explicaban hace rato de Mozart, ¿no? El que vive de la música generalmente no es el músico que la genera. Lawrence Lessig inicia este movimiento, creo que quedó suficientemente explicado en la mañana, pero sí es importante que en este movimiento hace 10 años sí se conceptualizó la idea de que los ciudadanos tomáramos en nuestras manos la posibilidad de hacer un cambio, por pequeño que sea, hoy es relevante, ¿no? Entonces, esta idea de que sí se puede en cualquier tema o materia, para mí es muy importante transmitirlo. Ariel hacía un llamado a todos a seguir colaborando. Yo extendería esta petición a que si no es en esto, podemos encontrar alguna herramienta para participar y mejorar nuestro entorno y nuestra sociedad. Porque el gobierno, créanme, no le importa hacerlo, cuando menos no lo siento así en mi país. Les voy a hablar un poco de este ejemplo que voy a poner. Hay dos cuestiones. Así como la imprenta de Gutenberg dio más acceso
a ciertos contenidos de textos, los sacó de los monasterios y el estudio ya no era de viva voz, con los escribanos revisándolos ahí con una serie de jerarquías, lo sacó de ahí y lo sacó de viva voz.